Onda Pesquera, la radio de la mar. Con Jesús Ferreiro. Aquí, en Radio España. Están ustedes a bordo de Onda Pesquera, la radio de la mar. Transmitimos a través de Radio España y desde la cabina Marconi de este buque informativo que aquí comienza su singladura de hoy. Bienvenidos a bordo. Bienvenidos a bordo de la radio de la mar. Onda Pesquera. Onda pesquera al aire quiere ir contigo a acompañarte en nuestra singladura, en este diario viaje, comunicando vida, llenando ausencias, quiere acercarte a quien en la distancia te siente tanto esperando estar. De frente, Onda Pesquera. Existen tres clases de hombres: los que viven, los que mueren y los que están en la mar. Contra viento y marea, sin miedo al temporal, navegamos unidos, la gran familia de la mar. Desde la ciudad de Santander y a través de Radio España, estamos transmitiendo para los 7 mares y los 5 continentes Onda Pesquera, la radio de la mar. Nuestro barco es la radio, navegamos unidos, la gran familia de la mar. Navegamos unidos, la gran familia de la mar. Buenos días nos dé Dios y nuestra patrona, la Virgen del Carmen. Aquí comienza nuestra singladura de hoy, lunes, día 9 de enero del año 2023, festividad de San Marcelino. Todo el sector pesquero español, ha enviado un escrito al actual presidente del gobierno reclamando que, con la misma urgencia, se aplique, igual que se ha hecho con muchos sectores, la rebaja del IVA con que se grava el producto del duro trabajo de nuestros pescadores. El sector, en su escrito al actual presidente del gobierno español, le ha recordado razones económicas, razones sociales y muy especialmente razones relacionadas con la salud de los españoles si disminuye el consumo de pescado. Aquí, en Onda Pesquera, la radio de la mar, desde nuestro primer programa de esta temporada, ya denunciamos la barbaridad de mantener el IVA sin ajustarlo a las necesidades actuales. Pero yo creo que el sector pesquero español se ha equivocado. Creo que se ha equivocado porque si ese escrito lo hubiesen enviado desde Marruecos, ahora mismo, ya tendríamos resuelto el problema. Cada semana repasamos la prensa para conocer mejor lo que está pasando en el mundo de la mar. Hoy empezamos en el Faro de Vigo, donde Adriana Moedo escribe: Bruselas, en el sector pesquero, deja un año para olvidar. El veto a la pesca de fondo impulsado por Bruselas, así como el temido plan de acción o la defensa de la inclusión de la tintorera en el CITES, acorralan a la flota gallega, ahogada, además, por el precio del gasoil y la caída de las capturas. Es difícil, pero el año culminó con más malas noticias para la flota pesquera, todavía recuperándose del impacto del COVID. La industria se vio seriamente impactada por el incremento del precio del gasoil y otros suministros a causa de la guerra en Ucrania. Sin embargo, los principales golpes para el sector llegaron desde más lejos. Las últimas políticas impulsadas o auspiciadas
por la Comisión Europea, acorralaron a un sector ya debilitado por las complejidades externas en materia de costes y capturas, principalmente por el veto a la pesca de fondo de 87 caladeros. 87 caladeros prohibidos. El canal marítimo y logístico habla sobre el trabajo en la mar y más aún en la pesca, que siempre se ha considerado como un trabajo para hombres, a pesar del enorme papel que la mujer ha desarrollado en esta labor, casi siempre, es verdad, en tierra. Aunque la sociedad va cambiando y cada día se contabilizan más mujeres en las escuelas náuticas, en el sector de la pesca tradicional aún son los hombres los que salen mayoritariamente a la mar. El Diario de Huelva nos informa que el presidente de la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores, Manuel Fernández, lamenta que finalmente, y pese al esfuerzo realizado, siga la discriminación de entre los pescadores europeos y se le dé más importancia a los italianos que a los españoles. Nos sentimos engañados e indefensos. Todo esto nos parece una absoluta tomadura de pelo. No se pueden tomar decisiones desde los despachos y castigar 3 años más a nuestro sector pesquero. Todo se ha hecho ocultando lo que iba a ocurrir y dando cabida, por parte de la Comisión Europea, a que siga existiendo una competencia desleal con el mercado español. El periódico Santa Pola informa que el Partido Popular exige al presidente de la Comunidad Valenciana que cumpla con las ayudas a la pesca ante la grave situación que sufre el sector. La Armada Española ha informado que Marruecos ha comprado el submarino Tramontana S-74 de la Armada Española por €1. Un submarino español, el S-74, ha sido vendido a Marruecos, otra vez Marruecos, por la ridícula cantidad de €1. Por €1 un submarino. ¿Qué pasa con Marruecos? ¿Alguien lo investigará algún día? Por ese precio, €1, cualquier ayuntamiento de la costa española lo hubiese adquirido como reclamo turístico. Pero Marruecos es Marruecos. Señor presidente, incluso lo hubiese comprado yo mismo por 100 veces más de la cantidad que ha pagado Marruecos. Es decir, yo hubiese pagado hasta €100. Pero claro, yo no soy Marruecos, ¿verdad, señor presidente? Sería de risa, o para llorar de pena, si Marruecos utilizase ese submarino que le ha vendido el gobierno español por €1, lo utilizase para apresar pesqueros españoles. No quiero ni pensarlo. En el Faro de Vigo leemos que el Ministerio de Pesca mauritano, mauritano, anuncia una rebaja de los impuestos sobre las capturas de barcos pesqueros nacionales, con el objetivo de apoyar a los inversores mauritanos en el sector pesquero. Y para finalizar, no tengo más remedio que acordarme del personaje lituano llamado Virginijus. Este personaje, como ya saben, es el responsable de la pesca en la Unión Europea y, de verdad, no puede ser más ridículo porque esta pasada semana, como lo oyen, esta pasada semana ha vuelto a presumir de ser vegano y ecologista. Sí, lo han oído bien. Presume de ser vegano y ecologista. Es decir, no solo le importa un carajo que desaparezca la pesca para tener más limpio el mar y que los peces se puedan morir de viejos, sino que, además, como buen vegano que es, el pescado y el marisco ni probarlos, ni de lejos. Pero el actual gobierno español no presume del peso y de la importancia que tiene en la Unión Europea. Si eso fuese verdad, ¿cómo es posible que admitan a un individuo como este para darle la responsabilidad de la pesca en Europa que tan directamente afecta a la flota pesquera española?
Yo pediría a todos los partidos políticos españoles, a todos, que hagan efectiva la destitución de este individuo y, si no lo hacen, todos los partidos políticos de nuestro país, todos, también serán responsables de la desaparición del sector pesquero español. Lo tenemos jodido, esa es la verdad, porque los chinos nos atacarán por el este y por el oeste, los marroquíes por el sur, incluidas las Canarias, y solo nos quedarán, por ahora, los poquísimos barcos pesqueros del norte. Señor Virginicus, háganos un favor, váyase al carajo. Onda pesquera al aire quiere ir contigo a acompañarte. Además de Lara Graña, hoy tenemos previsto que intervengan en nuestro programa José Ignacio Espel para hablar de su experiencia como director de la Escuela Náutico-Pesquera de Pasajes. También queremos que Pepe Millán, director de la Cátedra de Seguridad AXA, concluya su interesante charla sobre la seguridad de la vida humana en la mar. Begoña Merino hablará con Sergio Molina sobre estos importantes temas del sector pesquero en Europa. Y como en cada singladura vamos a conectar con el Faro de Vigo desde su redacción, su redactora jefe, nuestra excelente colaboradora Lara Graña está como siempre al pie del cañón. Buenos días, Lara. ¿Qué tal? Buenos días, Jesús. Buenos días. Nuestra charla de hoy, a mí me gustaría, tal como prometimos tú y yo, comenzarla con el recuerdo del Villa de Pitancho. ¿Hay alguna novedad? Son días muy especiales para las familias, ¿verdad? Sí, figúrate. Bueno, he hablado con varios de ellos. Para decir feliz Navidad, pues tampoco. La verdad es que no me ha salido. Pero bueno, para darles un abrazo y trasladarles que en la medida de lo que posible nosotros no los vamos a abandonar nunca. Que es un poco la lucha que tienen, ¿no? Estos días yo creo que han intentado un poco que fuera algo de Navidad por los niños pequeños, los que tienen hijos pequeños, pero los demás creo que han preferido un poco intentar solapar estas fechas para no pasar tanto dolor. Son fechas complicadas. Pero bueno, yo creo que la expectativa de que se va a bajar al barco garantizado ya a lo largo de este año, cuando las condiciones meteorológicas lo permitan, creo que les ha insuflado un poquito de fuerza para pasar estos días. Y bueno, ya que me comentabas de novedades, pues yo creo que la más sustancial es esa. Está a punto de salir el proyecto de ejecución de licitación para buscar una empresa que realice este trabajo. Eso te iba a preguntar, sí. A ver, ¿cómo está el tema ese? Tiene que salir estos días, porque el gobierno en una respuesta por escrito que publicamos la semana pasada confirmó que, bueno, evidentemente se va a hacer a lo largo del año 2023 cuando las condiciones meteorológicas y técnicas lo permitan. No ha acotado una fecha. Sabemos que es inminente que se publique en el portal de contratación pública del Estado. Y también sabemos que la CIAIM, la Comisión de Investigación de Accidentes Marítimos, ha intentado hacer ya la primera prueba con la maqueta en el canal del Pardo, en el CEIPAR, pero las noticias que nos han llegado es que lo han retrasado unos días por algún problema que hayan tenido en el desarrollo de esa maqueta. Pero van a ser simultáneas los dos procesos, el proceso de desarrollo del ensayo en el CEIPAR y el sacar a licitación ya de una santa vez, si me permites, el proyecto para bajar al barco y hacer lo que tenían que haber hecho, a mi juicio, a lo largo del año pasado, que era pues ver cómo está el buque, analizar todos los elementos que puedan ser sustanciales de investigación, ver cómo está el aparejo y, en definitiva, hacer el trabajo de investigación que le corresponde al Estado, siendo un barco de pabellón español y con ciudadanos españoles a bordo. He leído, Lara, en el Faro de Vigo,
que el Ministerio de Pesca mauritano ha anunciado una rebaja de los impuestos a sus barcos, claro, sobre las capturas de sus barcos pesqueros, con el objetivo de apoyar a los inversores mauritanos, con el fin de apoyar a su sector pesquero. ¿Esto no va a pasar aquí? Pues me da que no. Y yo creo que movimientos como el del gobierno mauritano lo que van a hacer es ahondar en un proceso que es de exportación de barcos nuestros, pabellón español, a caladeros y bandera mauritana. De hecho, en los últimos meses, desde verano, hemos perdido 6 barcos de un porte mediano, de más de 30 metros, con destino precisamente en Mauritania, Marruecos y Namibia. Son barcos que estaban faenando en el caladero Cantábrico, en el caladero de Gran Sol, de arrastre y de palangre, que habida cuenta de las complejísimas circunstancias que hay aquí para poder realizar el trabajo de pesca extractiva, pues se van a otros países. Y Mauritania lo que había hecho en su día, como recordarás, era la cancelación de aquel acuerdo pesquero con la Unión Europea que había expulsado a la flota de cefalopodera. Después había dado entrada a varias empresas chinas, una de ellas Polyondon, que es una empresa que pesca muchísimo demersal con unos barcos que arrasan todo. Y después lo que ha hecho es, pues ha ido captando el interés de inversores extranjeros por una especie tan rentable como es el pulpo, el cefalópodo, cada vez con precios más elevados y con una demanda cada vez más de países, no solo europeos, también de Estados Unidos, donde hay una demanda creciente. Entonces, yo creo que toda la inversión que no se está realizando en nuestro sector pesquero en la Unión Europea, porque nuestras instituciones comunitarias los están expulsando, pues están trasladando a otros países. Mauritania yo creo que es uno de ellos. Marruecos es otro ejemplo perfecto de esto. Por ejemplo, la pesquera Profan de Vigo ha comprado allí más de la mitad de una empresa de sofinas, unos barcos estupendos también para faenar cefalópodo. Y bueno, también tiene arrastrero, pero principalmente es para cefalópodo. Entonces lo que estamos viendo es que se realizan inversiones, nuestro sector está invirtiendo en atuneros, está invirtiendo en África, está invirtiendo en Argentina, está invirtiendo en Uruguay, está invirtiendo en Perú, por ejemplo, pero no está invirtiendo en la comunidad en Unión Europea. Y vamos, tiene toda la lógica. Si siempre pedimos que haya seguridad jurídica para hacer inversiones, si tú no vas a saber si cada año aquí te cambian las reglas porque deciden que aquí en esta zona ahora de repente es un ecosistema marino sostenible, aún sin hacer ningún tipo de análisis, pues hombre, yo, si tuviera dinero, Jesús, que no lo tengo, a tener barcos, desde luego me cuidaría muy mucho de saber dónde invierto, claro. Entonces, si en este caso Mauritania te da un horizonte de inversión de 2-3 años garantizado para faenar una especie como pulpo, bueno, pues barcos que estaban faenando aquí en el caladero Cantábrico, por ejemplo, pues irán. Es lo que se nos está pasando. Claro. Parece lógico. Es una lástima, pero es así. Claro. ¿En qué estáis trabajando ahora mismo en el Faro de Vigo? Pues mira, hemos estado estos días con diferentes operaciones porque se está moviendo bastante, hablando de dinero, se está moviendo bastante el sector en lo que es ya la parte corporativa de las propiedades, porque, por ejemplo, Mascato está buscando comprador, la pesquera Mascato, que tiene bastante capacidad. De hecho, en Namibia es una de las principales pesqueras nuestras que operan allá. También en Chile tiene bastante producción de mejillón y también tenía capacidad en Gran Sol. Y está a la venta más o menos por unos 100 millones de euros. Jesús, si estás interesado... No llevo suelto ahora. Vaya, hombre. Pues es una de las empresas que está buscando comprador. También en Atunlo, que es una sociedad que tenía 3 socios, que era Pebasa, Impesca y Copper, y Comercial Pernas de Vigo, tienen una capacidad muy grande de túnidos aquí en Galicia, son los principales elaboradores de atún. Pues Impesca, una de las 3 socias vasca,
acaba de dejar la empresa. Entonces, ese capital se ha repartido entre las otras dos, entre Pernas y Pevasa. Y también estamos pendientes, pues te decía, de todo este mare magnum de movimientos que hay, por supuesto, de la más grande, de Pescanova. Nueva Pescanova, que como sabes, ahora mismo es propiedad prácticamente al 100% de una entidad financiera, de Abanca. Entonces, busca comprador, es necesario. Abanca no puede permanecer sine die en el capital de una empresa, entonces también se está haciendo movimientos. Y el problema es que yo creo que la dirección de Nueva Pescanova, que ha hecho un trabajo estupendo de renovación de la compañía después de todo lo que pasó en el año 2013, pues no acaban de dar con la tecla de la rentabilidad de la empresa, porque la losa que quedó del concurso de acreedores es muy grande, y ahora el día 16, Jesús, van a celebrar una junta de accionistas para volver a reforzar el capital. Son aportaciones voluntarias de 70 millones de euros para reforzar capital porque lo necesita. Pero en todo caso, veremos en un horizonte no muy lejano el cambio de manos de Nueva Pescanova, que yo creo que ahí sí que vamos a tener un cambio disruptivo a nivel industrial de todo el sector, porque obviamente con una facturación de 1.000 millones de euros, 62 barcos, eso no es el último recuento que tenía, pues en todo el mundo, es un actor muy relevante. Sí, exactamente, en todo el mundo. Bueno, después del concurso de acreedores, salió de Chile, Pesca Chile la perdió, también salió de Malvinas, que tenía barcos en Malvinas y ahora son propiedad de una empresa de aquí, de una empresa gallega. Y también salió de Portugal, no sé si recuerdas aquella macrogranja de rodaballos que habían construido en Portugal. Se desprendieron de eso, y también de Australia. Han ido reduciendo perímetro para intentar centrarse en lo que le llaman en el sector financiero lo core, lo capital, lo más relevante, lo que es más estratégico, para centrarse para desprenderse de lo que era más irrelevante e insustancial. Pero bueno, de todos modos es una empresa que busca comprador, y para la industria pesquera europea y gallega va a ser muy, muy importante saber quién va a quedarse con esto, porque va a ser un cambio brusco dentro del ecosistema empresarial español. Bueno, pues Lara, muchísimas gracias. Espero que los Reyes Magos se hayan portado bien, porque tú creo que te has portado bien, aunque bien, tengo sí. que decir que me has pedido que falsifique un certificado de buena conducta, pero bueno, está bien. Bueno, pero era para hacer un plus. Eso es verdad. Pero bueno, se han portado bien, no he tenido queja, y ahora a seguir disfrutándolos. Perfecto. Un beso muy fuerte, Lara, cuídate mucho. Otra para ti, Jesús. Hasta luego. Un abrazo. Adiós, a todos. adiós. Navegamos unidos, la gran familia de la mar. Hoy mi charla de cada semana va a ser con una persona a la que conozco mucho y desde hace muchísimo tiempo. Bueno, tampoco tanto muchísimo, que no somos tan mayores. Desde hace mucho tiempo. José Ignacio Spell ha sido casi todo en el tema de la pesca, por lo tanto se conoce desde la primera hasta la última letra de todo lo que puede afectar a la pesca. Pero hoy yo quiero hablar de una faceta que seguramente José Ignacio Spell recuerda con cierto cariño. Quiero hablar porque ahora mismo, José Ignacio Spell ha pertenecido al tema de pesca y puertos del gobierno vasco. Ahora es el presidente del Acuario de San Sebastián. Pero yo quiero hablar del José Ignacio Spell, director de la Escuela de Pesca de Pasajes, que estaba situada en Trincherpe. Buenos días, José Ignacio. Buenos días, Jesús. ¿Cómo recuerdas tú la escuela de pesca, tus años en la escuela de pesca situada en mi barrio de Trincherpe? Bueno, pues para mí fueron los mejores años profesionales de mi vida. Lo recuerdo perfectamente. Empecé en la Escuela Náutico-Pesquera de Pasajes, que así se llamaba entonces, luego Instituto Politécnico y ahora Escuela Blas de Lezo. Y
empecé parcialmente dando clases de meteorología y de astronomía. Estaba de director don Jesús Laseras, que era un hombre de mucho prestigio, un hombre volcado al mundo de la actividad de pasaitarra, y alternaba las clases con mi trabajo en una empresa de bacalao, Pisbe, en la que estuve más de 10 años. Y fue una época francamente preciosa profesionalmente, porque fue el auge de la pesca. Pasajes en aquella época, recuerdo en los años 70, todavía tengo alguna estadística, había 176 barcos que iban a pescar al fresco, que se llamaba bows, parejas, tríos, todos en aguas europeas. Había 42... Los bows. Y luego había 42 parejas de bacalao, claro. 17 barcos de Pisbe que pescaban al bow, en fin, aquello era... la ciudad del dólar le llamaban a Trincherpe, si no recuerdas mal. Y con mucha razón, ¿eh? Y con mucha razón. Pues tuvimos una serie de hitos. Primero, claro, los barcos iban aumentando en potencia de motor, iban ampliando las zonas de pesca y de navegación, y entonces los títulos tenían zonas muy restringidas y hubo que ampliarlas. Y hubo muchísimos cursos para ampliar ya a patrones con años de experiencia, ampliar la capacidad de sus títulos. Claro, si solo podían pescar en la costa y tenían que ir al sur del Reino Unido, pues había que ampliarles el título. Y con unos cursillos sencillos, pues se les iban ampliando los títulos. Luego tuvimos una época en los años 70 y tantos de una juventud muy volcada al mundo de la pesca que vinieron a hacerse capitanes de pesca, el título mayor que hay en el mundo de la pesca. Y venían de Galicia, de Guetaria, de Fuenterrabía, de Orio, y son los actuales, ya algunos se están jubilando, que están en la flota atunero congeladora, que es la más importante de Europa, hablando de España y de Europa, y una de las importantes del mundo. O sea, fue una época para mí buenísima. Veías cómo la gente iba absorbiendo, no era el clásico alumno que va obligado, todo lo contrario, venían a aprender. Y fue una época para mí magnífica. ¿Qué era lo más difícil para los alumnos de pesca? ¿Qué asignatura le resultaba más complicada? Bueno, terrible para ellos era la física y algo las matemáticas, que no fuese la trigonometría, que sabían que tenían que aprenderla, porque la navegación se basa en trigonometría, pero la física era terrible. Y afortunadamente teníamos un profesor de física, claro, él era ingeniero, y no entendía cómo esta gente no sabía física. y sacaban unas notas pues muy malas. Pero siempre venía y me decía, mira, haz lo que quieras. Y entonces nos fijábamos mucho en el taller, en las máquinas marinas, en los motores, en las notas de motores y en los años de experiencia en la mar. Y con eso pues fuimos creando una generación de mecánicos navales muy potente también, que hoy en día tienen grandes atribuciones para mandar barcos de pesca, y creo que fue una labor muy buena. El conjunto del profesorado de la escuela, llegamos a tener 1000 alumnos en aquella época. Caramba. Fue impresionante. Entre cursillos, luego potenciamos mucho también la navegación deportiva, la de recreo, patrones de yate, capitanes de yate, que estaban en el boom, y fue una época muy bonita. Las demás han sido buenas profesionalmente, pero esta la mejor. Yo he hablado, José Ignacio, con 5 capitanes, patrones de pesca de los veteranos y algunos jubilados, ¿no? Y los 5 han coincidido primero en hablar de ti maravillas y luego decir que esa época que estuvieron en la escuela náutico-pesquera, que fueron unos años que no olvidarán nunca, que se lo pasaron, a pesar de las dificultades en algunas asignaturas, que se lo pasaron muy bien y que fueron felices en aquella pequeña escuela náutico-pesquera. Sí, es cierto, porque, vamos a ver, el claustro de profesores era un 70% marinos y un 30% no marinos. Y entonces, entre los marinos teníamos a grandes expertos en pesca, como Jaime Legarra, que luego fue director, Alfredo Igelmo, que era una potencia, un coco, como se decía antes, y los alumnos
que ya eran patrones, venían mucho a la escuela a consultar pues si la red les iba bien, si tenía algún problema, qué tipo de puertas tenían que usar al arrastre, o bien el tema de los palangres. Era un consultorio técnico. Y se creó una especie de vínculo entre el patrón en el ejercicio y los profesores de la escuela. Fue una época muy interesante. Qué bien. Muchos de las personas que nos escuchan ahora mismo en cualquier parte de los 7 mares y que han pasado por tu escuela se preguntan ¿cómo está ahora mismo la Escuela Náutico-Pesquera de Pasajes? Bueno, ha cambiado, tienen alumnos, lo que pasa es que ahora es una formación profesional de nivel medio, de nivel superior, y, hombre, los alumnos entran con más formación inicial, eso está clarísimo. ¿Qué ocurre? Que cuando un país se va desarrollando más, el sector primario va cayendo, va disminuyendo, y te encuentras con que a lo mejor si salen 50 alumnos, a la mar van 10. Y ese problema también se crea en las escuelas de náutica. En este momento, en las escuelas de náutica, creo que el porcentaje de alumnos que realmente navega y sigue en la profesión es muy bajo en función de los matriculados y aprobados. Entonces, es un problema que está surgiendo en toda Europa. Hay países que ya lo tienen, como Francia, y la solución es complicada. Primero, pues, hombre, tienes que tener barcos que reúnan buenas condiciones de habitabilidad, tienes que tener más vacaciones, unos salarios dignos, que hoy en día el salario en el mundo, sobre todo de marina mercante, es muy bajo. No compensa el sacrificio que se hace con el nivel salarial. Entonces, hay problemas muy serios. En aquella época éramos 5 institutos politécnicos en todo el litoral español. Trabajábamos en red todos, teníamos una inspección de enseñanzas en la Secretaría de Pesca en Madrid que nos coordinaba y siempre nos veíamos cada trimestre. Era una delicia trabajar en formación. Siempre me ha gustado, me ha gustado, pero sí, era una delicia. Eso se nota mucho. Eso se nota mucho. Es una pregunta obligada, José Ignacio. ¿Cómo ves a día de hoy el futuro de nuestra pesca? No voy a ser pesimista, pero la verdad es que no lo veo bien. Yo creo que tanto en la administración pesquera, no pesquera, diría medioambiental española, como en Bruselas, en DG Mare, en la Dirección de Pesca, se han instalado grupos ecologistas, gente que ve el mundo de la mar, pues que lo ha visto en postales, pero que no ha pisado la mar. Y entonces cree que un pescador es un depredador. Y un pescador es el primer interesado en mantener sus caladeros. Habrá abusos, pero un pescador quiere mantener sus caladeros a toda costa. Y se están poniendo muchas trabas a la pesca y poco a poco va desapareciendo. No hay más que ver las estadísticas de lo que tenemos de pesca ahora, de los barcos que tenemos y de lo que teníamos hace 20 años, por decirlo de alguna manera. Soy un poco pesimista. Y a veces, en plan exagerado, digo, con las trabas que se están poniendo en Europa, a este paso vamos a comer panga importada de China a 50 euros el kilo. Claro, estoy totalmente de acuerdo con tu punto de vista. Tengo 2 dudas de nuestra conversación que ya estamos finalizando. ¿Había 17 barcos de Pisbe? Sí, tenían 2 bases, Ferrol y Pasajes. Había 2 bases, Ferrol y Pasajes. Y normalmente venían todos a Pasajes a hacer sal, o cuando tenían que ir a dique entraban en astilleros Luzuriaga, sí. Y venían para aquí. O sea, pero Pisbe llegó a tener 17 barcos, sí. Pero nunca estuvieron 17 de Pasajes. No, los 17 juntos. En Pasajes no, llegaron a estar 11-12. 11-12. Siempre se descargaban en Ferrol, venían, el que había descargado aquí iba a Ferrol al armamento para salir a la mar o a coger la tripulación. O sea, siempre había un trasvase de unos para otros. Bien, yo no sé si te he entendido bien. Has dicho al principio de la conversación que dabais clases de meteorología y de
gastronomía. No, astronomía y navegación. No gastronomía, astronomía y navegación. Ya me extrañaba. Aunque la gastronomía no hubiese faltado, porque, como bien sabes tú, en un barco los dos pilares son el capitán y el cocinero. Es verdad. Un barco con un mal cocinero, malo. Se van a enfadar los jefes de máquinas, ¿eh? Bueno, y un jefe de máquinas. Yo hablo de los dos pilares. Es verdad. Hoy en día con máquinas asistidas, pues la cosa es más sencilla, ¿no? Pero es verdad que un mal cocinero hunde un barco, ¿eh? Eso, hundirlo no físicamente, pero sí, sí desde el punto de vista de convivencia. Es verdad. Dios mío, cómo pasa el tiempo ya. Bueno, pero las conversaciones con José Ignacio Elspel son tan interesantes para la gente de la mar que quedamos citados para otro programa, porque yo estaría contigo hablando horas y días del tema de la mar, pero el tiempo en la radio sabes cómo es. Y vamos a despedirte por hoy, comprometiéndote a que vuelvas a estos micrófonos de la radio de la mar. Pues muchísimas gracias. Oye, y un detalle, oí la entrevista a Iván López y me encantó. Se ve que sabe cómo es el mundo del bacalao y bueno, y además le viene de raza, porque su padre fue un buen amigo mío. Claro. Pues no, su padre no es que fue, es que es amigo tuyo. Porque yo que hablo mucho con Enrique y siempre nos charlamos un poco de ti. O sea que está bien eso. Yo a Enrique lo conocí en Bruselas y era lo mejorcito que había en Bruselas en la dirección de pesca. Lo tengo que reconocer. Y era un coco, como se decía antes, un hombre volcado en su trabajo, en fin. Luego ya fue presidente del puerto y siguió su carrera política, pero siempre le he tenido una gran estima. Yo también. Un abrazo muy fuerte. Bueno, pues nada, José adiós, Ignacio, Jesús. muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Navegamos unidos, la gran familia de la mar. Comenzamos con Pepe Millán, recordando que la pasada semana dejábamos la charla hablando de las claves que produjeron el hundimiento del Titanic para aprender y actualizar los importantes temas de la seguridad de la vida humana en la mar. Dada la gran importancia de este tema que, además, coinciden con el final del 110 aniversario del Titanic, volvemos a escuchar con mucha atención a Pepe Millán. Y la tercera entrega sería que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece que cuando en un mismo espacio de trabajo, llámale espacio con la magnitud que quieras, coinciden varias empresas, han de coordinarse, ¿vale? Pues en este caso, los iceberg habían sido comunicados al California, como sabes. Sí. El buque California comenzó a radiotelegrafiar a los demás buques por mandato de su capitán, el capitán Lord, y sobre que había iceberg, etcétera, con la fatalidad de que, como bien sabes, la radio del Titanic había estado estropeada, ¿no? Y los radiotelegrafistas, que como bien sabes, tú tienes amistad personalmente con la familia Marconi incluso, que no estaban en la línea de mando del Titanic, pues desobedecieron, digamos, no hicieron caso a la comunicación que hizo el buque California, porque tenían acumulación de trabajo. De hecho, cuando estudiamos este tema, veíamos que el propio telegrafista del Titanic le contesta al tal Evans, que era el radiotelegrafista del California, le dice: Cállate, estoy trabajando con Cape Race. Como sabes, Cape Race era la estación de transmisión de la isla de Terranova, ¿no? Porque los barcos, claro, y faltó coordinación. Y la Ley de Prevención, por utilizar un símil, ¿verdad? Tampoco, pues establece que las empresas han de coordinarse al objeto de que conozcan los riesgos conjuntos o la que aporta una a otra. Por tanto, ahí hay una nueva conexión con la ley. ¿Por qué sigue siendo en la mar donde se producen el mayor número de muertes, aparte después de los accidentes de carretera? Claro que ahí están incluidos, es verdad, los accidentes, las muertes en las playas y en los baños, pero son muchas muertes.
Pues yo te diría, Jesús, que concurren dos circunstancias. Por una parte, el estado de las embarcaciones, que en ocasiones sabes que hay de todo tipo y tal. Segundo, las vicisitudes que tiene el mar. Tú conoces el mar mejor que yo, o la mar, y es imprevisible. Y el conjunto de riesgos que tiene la mar hoy, además hoy, se han incrementado. Piensa que incluso hoy está como riesgo, uno de los riesgos que se establece es las medidas de prevención antiabordajes, que era un tema que no existía, ¿verdad? Porque cada vez van a caladeros y a zonas más desconocidas, ¿no? La necesidad de conocer que hay una cultura preventiva para que la embarcación conozca cómo se abandona y cómo se homologan los equipos marinos, qué prevención hay que tener con los vertidos, la cantidad de consejos meteorológicos que hay que tener, cómo deben de funcionar las comunicaciones marítimas, cómo hay que conocer las señales de peligro. Y luego un tema que me gustaría indicarte, Jesús, y con esto no abundo, no me hago el pesado, la innovación. La innovación. Mira, en el Parque de la Ciencia trajimos a los equipos Safe to Safe, que era hombre al agua. Creo que fue la primera inversión que hizo Inditec en materia de seguridad junto a una empresa gallega, con la empresa Estío, ¿verdad? Donde tienen geolocalizadores, etcétera. Si un marinero cae al mar con ese traje, es localizado en menos de 10 minutos. Cuando yo veo noticias en los informativos de que han caído gente al mar y que no la localizan, me muero de pena. Me muero de pena porque el factor innovación hoy es un factor determinante, pero es que te hablo de marineros que caen al mar y te hablo de soldados estadounidenses que han caído en un portaaviones y también se han perdido. Es decir, claro, y entonces el tema de la inversión en materia de innovación, te voy a poner un símil y con esto cierro este dato. Un símil en la agricultura. La causa número 1 de muerte en agricultura, Jesús, es el vuelco del tractor. Bueno, pues innovando en prevención, trajimos al Parque de las Ciencias a un dispositivo que diseñaron en la Universidad de Córdoba que se llama IncliSafe. Es un dispositivo que se incorpora al tractor y tiene un algoritmo que, según la velocidad y la inclinación del tractor, comienza una alarma y el tractorista tiene que parar. No llegará a los 400 euros. Y es increíble, no está instalado. Y no hay una política agresiva de las administraciones para ayudar a la compra, ya por rizar el rizo, ¿verdad? Entonces, te voy a decir la última, Jesús. Tenemos una tronzadora, una sierra de cinta, una sierra con la que corta la madera, ¿verdad? Donde la sierra tiene un algoritmo también que por la humedad y el calor de la piel, la sierra te contacta con tu mano, en lugar de amputarte los dedos, lo que te hace es un arañazo. No llegará a los 2.000 euros para una empresa que construye y tal. Bueno, pues nos llegan parte de accidentes con la gente con las manos amputadas de la sierra tronzadora. Entonces, claro, yo creo que ahí las administraciones y las empresas, tiene que haber un proceso, una especie de carrera informativa, porque a veces a las empresas les daría igual tener un elemento de estos, incorporarlo. Y yo creo que hay un déficit de información. Igual que tenemos muchísima información y mucha información es irrelevante, tenemos un déficit de información práctica, que vaya al grano. Bueno, pues vamos a intentar desde Onda Pesquera hacer más popular la información sobre seguridad, que no sea un tema raro y que pocos hablan de ello, no. Vamos a hablar y vamos a popularizar el tema de la seguridad de la vida humana en la mar y de la vida humana en general. Por último, Pepe, como he dicho antes, eres el director de la Cátedra de Prevención AXA. AXA es la compañía de seguros más importante del mundo, con sede central en París, y yo quiero felicitar a AXA por esta cátedra y preguntarte a ti cómo va el desarrollo de esta Cátedra de Prevención AXA. Pues mira, la Cátedra AXA tiene en su fundación
distintas vertientes culturales. Piensa que es el primer patrono que aporta fondos al Museo del Prado en su vertiente cultural, que tiene el proyecto de lo que de verdad importa, ¿verdad? Donde aparecen pues personas, héroes que cuentan sus experiencias, que eso tiene una dimensión emocional muy importante, porque en general cultura desde la emoción, incluso esto del Titanic. Ahora, por cierto, esto que veníamos reflexionando del Titanic, tenemos una mini exposición, tú ya la inauguraste en su día, donde estos datos se van contando, es pequeñita, es micro, y yo quiero que la llevemos pronto a Santander. Y sobre todo para que estés con nosotros y nos puedas dar una explicación más extensa sobre el contenido de estos temas. Y qué mejor que utilizar el buque de los sueños para que la gente sueñe con la prevención. Muchísimas gracias, Pepe. Ha sido tan interesante la conversación contigo, porque además de sabio eres un buen maestro. Tú sí que eres un maestro. Explicas muy bien todas las cosas, y sobre todo por todo lo que tú sabes sobre seguridad. Yo te comprometo a estar con más frecuencia en este programa, porque de verdad que todo lo que hagamos por mejorar la seguridad de la vida humana en la mar y también en tierra es un tiempo súper bien invertido. Por lo tanto, Pepe Millán Villanueva, director de la Cátedra AXA de Prevención, un fuerte abrazo, y que tengas este año 2023, en el que ya estamos, cargado de salud y de buenas noticias. Pues lo mismo te deseo a ti y a toda la gente de la mar. Muchísimas gracias, Jesús. Un abrazo. Un abrazo, Pepe. Onda pesquera al aire quiere ir contigo a acompañarte. Hoy tenemos en nuestro espacio Marearte al responsable de un proyecto muy interesante que nos contará a continuación, pero en primer lugar vamos a presentarle. Es Sergio Molina García, doctor por la Universidad de Castilla-La Mancha. Ha trabajado sobre las relaciones bilaterales franco-españolas, tiene varias publicaciones como La construcción de la democracia, La transición que no fue, sobre relaciones agrarias franco-españolas, varias colaboraciones en prensa. Y también ha realizado estancias de investigación en Francia, en la Sorbona, ha sido docente invitado en Le Mans y ha sido galardonado también en 2018 con el 5º premio de investigadores noveles de la Asociación de Historiadores del Presente. En la actualidad es docente en la Universidad Complutense de Madrid y es miembro también de 2 grupos de investigación. Bienvenido, Sergio. Buenos días. Hola, buenos días. Gracias. Cuéntanos un poco el tema que nos ocupa y que te vincula de alguna manera a los contenidos del programa de Onda Pesquera, ¿no? Que es un proyecto de un libro sobre la importancia de la pesca en la acción internacional española de los 70 y los 80. Cuéntanos un poquito. Vale, pues en primer lugar un poco cómo llego a este tipo de temas, ¿no? Trabajaba sobre cuestiones de agricultura, de construcción europea, ¿no? La importancia del agricultura, y centrado sobre todo en las negociaciones de España para la adhesión a la Comunidad Económica Europea en los años 70 y 80, y a partir de ahí, bueno, pues me di cuenta de que la agricultura era muy importante, pero que el otro elemento indispensable para conocer la postura de España en Europa desde el inicio de las negociaciones era precisamente la pesca. Y ahí una de las cuestiones que más me impactó es que pues era un campo prácticamente desconocido. Y eso se unía al mismo tiempo con otra cuestión muy de actualidad, ¿no? Con el tema de la pandemia y también con la guerra, la sociedad ha empezado a prestar más atención a las relaciones internacionales, y eso incluso se puede ver, por ejemplo, en el tema del CIS de este año, del año pasado, de 2022, donde se empieza a incorporar preguntas sobre las cuestiones internacionales porque de alguna manera se le presta más atención. Y uniendo esos dos elementos, ¿no? El darme cuenta de que la sociedad cada vez presta más atención a las relaciones internacionales, pero sobre todo no centrado en cadena de suministros, en temas de conflictos,
Y por otra parte, el tema de haberme dado cuenta de que la pesca es un elemento muy importante en el caso español. Ahora veremos un poco la investigación que llevo a cabo. Bueno, pues uní esos dos elementos y me di cuenta que la pesca es un elemento esencial en las relaciones internacionales. Ahora hablaremos del caso de Europa, del caso de España, y que sin embargo ni en la actualidad, y se puede comprobar, ¿no?, en gran parte de las noticias, ni tampoco en los estudios históricos se le ha prestado atención, ¿no? Incluso, ¿no?, y para ver cómo, o para empezar ya a mostrar, ¿no?, a empezar a justificar por qué es importante, pues por ejemplo, si atendemos al Foro Económico Mundial, bueno, pues en los últimos años ha alertado de que la pesca va a ser un elemento o un potencial elemento de conflicto a nivel internacional que incluso se puede comparar con ciertas guerras del petróleo. El motivo es muy sencillo, el descenso de los recursos, ¿no? Según la OCDE, desde el 1988, lo digo de memoria, por lo tanto puedo equivocarme algo en las fechas, desde el 88 hasta el 2018 han disminuido un 41% las reservas de pescado en este caso. Entonces, para comprender, ¿no?, por qué hoy en día tenemos que prestarle atención a la pesca, por qué ha sido un elemento y es un elemento esencial en la coyuntura internacional y que afecta directamente a los países, ya sean países con costa, con tradición pesquera o no, pues a partir de esos elementos lo que hago es, me empiezo a preguntar cuándo la pesca se ha convertido en un elemento esencial de las relaciones internacionales y cuáles son los motivos. Y ahí, ¿no?, es donde vuelvo a la segunda mitad del siglo XX, concretamente a los 70 y 80, ¿no?, y como mi papel de historiador y especialista sobre todo en cuestiones internacionales, pues centro los estudios, ¿no? ¿Cuál es el punto de partida? No, bueno, pues el punto de partida es 1977 con la aprobación de las 200 millas. Este paso lo que supuso fue la nacionalización de las aguas, es decir, que los estados pasan a controlar las aguas que están a 200 millas de sus costas. Y esto de alguna manera lo que provoca son la imposición de medidas restrictivas a la hora de la pesca. Es decir, se pasa de una pesca en muchos casos libre a una pesca con restricciones. Por dos motivos. El primero, porque empiezan a desarrollarse los estudios que alertan sobre el descenso de los recursos, y por otro lado porque muchos países ribereños lo que se dan cuenta es que terceros países vienen a pescar a sus aguas, hacen negocio con ese pescado y ellos no reciben nada. Por tanto, lo que quieren es, de alguna manera, contrapartidas por esa pesca. Y esto lo que obligó a partir del 77, sobre todo, ¿no?, a grandes rasgos, es que la pesca se convierta en un elemento de negociación entre los estados, de negociación y también de disputas, porque esto, a partir de ahí empezaríamos también a reflexionar sobre qué son las fronteras y cuáles son las nuevas fronteras que se ejercen a través en este caso, fronteras marinas. Y en todo este elemento de convertirse la pesca en un elemento indispensable de las relaciones internacionales y de las negociaciones, en las que pues tanto el Estado que quiere pescar como el Estado del cual son las aguas se van a poner a negociar, intentando llegar a un win-win, ¿no? A intentar que los dos países ganen. Y en ese sentido el estudio de España es muy significativo y muy importante. ¿Por qué? Porque en 1977, por fijar una fecha, pues España tenía una de las flotas más importantes del mundo, ya no solo de Europa, y otro de los elementos esenciales es que tenía uno de los mayores o una de las mayores sociedades consumidoras de pescado. Es decir, más o menos así de nuevo de cabeza, el consumo de pescado en España era 3 veces más que en muchos países europeos. Claro, ¿cuál es el problema que tiene España en esos momentos? Con la imposición de las 200 millas, gran parte de la flota española faenaba en aguas internacionales. Entonces, ahora que se pasa de un mar abierto a un mar cerrado, se necesita negociar con terceros países. A todo esto se le une, ¿no?, por ir viendo cómo la ecuación se va complicando y cómo, pues las relaciones internacionales son muy
muy complejas y donde hay que tener un gran número de elementos, o que atender a un número de elementos muy importante. Se une que en esos momentos se inicia la negociación para entrar al mercado común. ¿Esto qué es lo que obliga? Y ya por ir cerrando esta primera parte, esto obliga a que España tenga que dedicar un esfuerzo muy importante desde el 77, en pleno proceso de transición a la democracia, en pleno proceso de intentar incorporárselas a la política europea, a la Comunidad Económica Europea, pues dedicar un esfuerzo muy importante a generar un equipo diplomático relacionado con la pesca para negociar. Claro, y aquí, bueno, pues entran numerosos elementos en juego, como pues la importancia del Ministerio de Exteriores, ¿no? Y ahí empiezan a venir pues Ramón de Miguel, Aldasoro, grandes diplomáticos que se van a encargar a partir de estos momentos de pesca. Surgen o salen a la luz deficiencias importantes del sector, como que no había una estructura administrativa a la altura de una flota tan grande. Y para hacernos una idea, pues desde el 77 hasta el 82 la pesca pasó por 3 ministerios hasta que se afianza en agricultura. Y a principios de la transición todavía la pesca ligada a la marina dependía más del ejército que de militares que de civiles. Y a partir de ahí no es donde cuando España tiene que empezar a establecer un gran contacto diplomático con otros países, pues desde Canadá, que es uno de los más importantes, hasta pasando por Marruecos, otro de los esenciales, Estados Unidos, Comunidad Económica Europea, teniendo en cuenta sobre todo Francia con el problema del Golfo de Vizcaya, Gran Bretaña y Irlanda, sobre todo con el box irlandés. Entonces, bueno, de alguna manera de ahí esto lo que esos estudios lo que ven es ya no hacer un estudio técnico sobre las negociaciones, sino ver que entonces esas negociaciones pues entran dentro de la acción exterior de España, y en esa necesidad de contrapartidas a otros países, pues el estudiar la pesca nos permite comprender que la pesca es un elemento más de las relaciones internacionales, y en cuyas negociaciones pues se está negociando pesca, pero se está negociando pues otro tipo de tratados comerciales, tratados incluso de armas o relacionados con emigración. Uno de los problemas es esa transición por una pérdida de soberanía, de alguna manera, de un país como España, todo costa, a la hora de decidir lo que pesco, la cuota que pesco, dónde pesco, ¿no? Eso es uno de los principales problemas, que al pertenecer a un mundo global y a una Europa con un proyecto en el que dedicar actividades a unos sectores y a otros para compensar eso, pues claro, es todo un mundo, como tú nos dices, ¿no? A nivel diplomático y de contrapartidas, ¿no? Sí, claro, y a nivel europeo, que no he pasado muy por encima de él, pero es uno de los elementos más importantes que trato de analizar, es que, ojo, la pesca se convierte en un elemento esencial de la construcción europea. Claro, a eso me refería, y incluso el impacto a nivel arquitectónico en ciudades, por ejemplo, como Vigo, que durante un tiempo no tan lejano había una parte del paisaje urbano, como si dijéramos, de la ciudad, que estaba dedicada absolutamente a la pesca. O sea, y sin embargo ahora todo eso lo tendrán que reconducir y remodelar porque está prácticamente un 60% no abandonado, pero en desuso, ¿no? O sea que en nuestro país, en algunos puertos estratégicos, ha influido también incluso en la estética de las ciudades, la pesca. Y en la propia conformación social. Claro. Si nos vamos tanto a la zona de Vigo, pero también a la zona de Pasajes, a toda la costa vasca, pues al final desde los años 70 hasta la actualidad ha cambiado mucho, por ejemplo, la población activa, cuál es la dedicación de la sociedad, ya no solo los pescadores, sino también por todo el empleo indirecto que de alguna manera gestionaba. Y a partir de ahí lo que nos llevaría a hablar es, pues por ejemplo, de todas las protestas sociales que hubo. Es decir, por una parte, ¿no? En la época de la transición, por una parte pidiendo mejoras en los convenios, sobre todo de pescadores y armadores, pero por otra parte también
pidiendo un aumento de cuotas, ¿no? O reclamando otro tipo de negociaciones, sobre todo con Europa, pero pues también con otros países como Canadá. Ajá. Y el proceso creativo, vamos a decir, me refiero a la realización de este libro, partiendo de tu inquietud o tu idea inicial, ¿qué etapas brevemente nos puedes decir que tienes que pasar para dar a luz un proyecto como este? Pues lo primero es, si ahora mismo ya tenemos identificado, ¿no?, cuál es el objetivo del libro, ¿no?, analizar en este caso la pesca española en sus relaciones internacionales para ver precisamente cómo influye en la acción exterior del Estado, ¿no? Y una vez tenemos establecido ese principal objetivo, lo que hemos ido tratando de ver es, bueno, vamos a ir acercándonos a lo que es la problemática, con qué países se negociaba, cuáles son los tratados más importantes. Y eso básicamente se hace consultando archivos históricos, pues archivos de como el Ministerio de Agricultura de España, para hacernos una ligera idea de las negociaciones de España, que es básicamente lo más importante, la base de la investigación, son fuentes españolas del Ministerio, pero luego, claro, las negociaciones tienen dos partes. Entonces lo suyo es ver cómo gestionaban los informes, ¿no?, en este caso en España, pero también en los terceros países con los que se llevaba la negociación. Y a partir de ahí, pues he tenido que consultar, pues por ejemplo, archivos, todos los archivos de la Comunidad Económica Europea, que están en el Instituto Europeo de Florencia, pero también los de los países más importantes. Francia, hasta ahora he consultado Francia, he consultado Irlanda, Gran Bretaña, y ahora me queda, por ejemplo, Marruecos, Canadá y Estados Unidos. Y Portugal también los he consultado. ¿Cuánto dura todo el proceso? Todo el proceso, pues... ¿O se sabe cuándo se empieza y no cuándo se termina? Eso es. Como al fin y al cabo son tareas que hay que compaginar con otras muchas, sobre todo con la docencia universitaria, pues yo espero que en un año más o menos tenga el libro, porque todo eso también pues se complementa al final con mucha bibliografía, todo lo que se ha ido publicando sobre pesca, que por desgracia todavía es poco, no solo en España, sino en Europa en general, y al mismo tiempo también con muchas entrevistas, es decir, bueno, pues a gran parte de los responsables de pesca de los años 70 y 80, pues intentando lograr su contacto y establecer, bueno, pues una serie de entrevistas pautadas con el objetivo de acercarnos más al objeto de estudio. Estupendo. Para nuestros oyentes, saber detrás de un investigador, de un historiador, lógicamente hay una vida personal en paralelo, que será a veces hasta incluso difícil de atender. Entonces, ¿nos puedes contar en esas campañas o sesiones de investigación alguna anécdota para, de alguna manera, perfilar un poco también al hombre que hay detrás del historiador? Bueno, pues al fin y al cabo es un trabajo muy vocacional, porque bueno, detrás de todo ello lo que hay son muchos viajes, en primer lugar, que te obligan a estar fuera de casa durante ciertas temporadas, y luego muchas horas de soledad en los archivos, porque al fin y al cabo el trabajo en archivo es primero buscar la documentación, normalmente después fotografiarla y siempre que se dejan, sobre todo en archivos internacionales, y luego ya trabajarla en casa. Entonces, bueno, pues en ese sentido es un trabajo muy muy vocacional. Como anécdotas, bueno, pues la verdad que en ese sentido tengo más anécdotas relacionadas, bueno, pues por ejemplo con la realización de entrevistas, lo que bueno pues siempre te permite conocer vidas completamente diferentes, acercarte en este caso al mundo pues más de la diplomacia, más de la política, aunque sea de una perspectiva histórica, y bueno, siempre también pues tratar de compaginarlo con otras cosas, ya no solo con la docencia, en mi caso pues con la vida familiar y también con el deporte que ayuda ya no solo a desconectar. En este caso me imagino que no será la pesca, la afición, el deporte. No, es el ciclismo. Es curioso que he acabado dedicándome actualmente al trabajo de la pesca, pero realmente, bueno, pues soy de, como diríamos, de secano, ¿no? Porque soy de un pueblo de Albacete, no tengo
una vinculación directa con la pesca, con el sector. Estupendo. Sergio, muchísimas gracias por estar con nosotros en Onda Pesquera. Estaremos muy pendientes cuando, como decía, cuando esta publicación por fin vea la luz después de este arduo trabajo, pero bueno, como tú bien dices, tan necesario porque vemos que hay un vacío a nivel documental, por lo menos para los interesados en el tema, que bueno, que al final nos repercute a todos, pero bueno, los interesados en el tema tengan la oportunidad de consultar tu publicación. Pues muchísimas gracias por este rato y ánimo con la tarea. Pues muchas gracias a todos ustedes por la invitación, por divulgar el contenido no científico que de alguna manera intentamos hacerlo que llegue a todo el mundo y espero que haya resultado interesante. Estupendo, seguro que sí. Gracias, Sergio. Gracias a ustedes. Onda Pesquera al aire quiere ir contigo a acompañarte. Sin darnos apenas cuenta, estamos llegando al final de nuestra singladura de hoy. Gracias a todos los que nos habéis ayudado con vuestras intervenciones a conocer mejor a nuestra buena gente de la mar. Gracias a todos por escucharnos. Y gracias a los que lo habéis hecho a través de Radio Teiba Cantabria y Radio Roncudo de Corme, que, gracias a la gentileza de Radio España, habéis retransmitido nuestro programa. Será un placer volveros a tener a bordo dentro de 7 días. Os deseamos de todo corazón unas felices singladuras llenas de salud y de buenas noticias. Es el sincero deseo de todos los que hacemos posible la radio de la mar. Onda Pesquera. De frente, Onda Pesquera.